Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este mes, Señor. Ya estamos 23 de noviembre, Señor. Se acaba el año, celestial. Y tú has hecho durante este año grandes cosas, Señor. Te has manifestado de maneras increíbles, Señor, y te estamos muy agradecidos por ello, Señor. Y te pedimos que nos bautices hoy, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Ese poder sobrenatural, Señor, que nos hace sensibles a escuchar tu voz y tu dirección, Señor. Queremos escucharte, queremos que nos hables. Así que, Señor, quita cualquier distracción durante este tiempo. Quita cualquier cosa de nuestra cabeza, que el patito ya está listo, que tengo hambre, que ya el almuerzo nos espera. Todo eso, Señor, sácalo de nuestra cabeza, para que nos concentremos por este tiempo para escuchar tu voz. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Hechos 14. Si recordamos, en su primer viaje misionero de Pablo, dice el texto, que Saulo y Bernabé salieron de Antioquía de Cilicia. Si ven, ahí está Antioquía de Cilicia, ¿no? Salieron de ahí rumbo al puerto de Seleucia, que son como 23 kilómetros más o menos. Salieron de ahí, bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta la isla de Chipre. Podemos ver la isla de Chipre acá, y llegaron a Pafos, ¿no? Y ahí tuvieron un encuentro con un hechicero, si recuerdan, de nombre Barjesús, que de Jesús no tenía nada, obviamente, pero más conocido como Elimas, ¿no? Que también significa hechicero. Y Pablo enfrenta a este hechicero diciéndole: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿No? ¿Quién es el padre del engaño? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, Satanás, ¿no? Pablo fue muy fuerte y directo con él. Y quizás esa no sea la mejor manera de confrontar a alguien que no conoce a Jesús. No podemos ir por ahí y decirle a todos aquellos que rechazan el Evangelio o aquellos que se oponen a nosotros: eres un hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Aunque a veces da ganas, ¿no? Pero Saulo estaba todavía en un proceso de aprendizaje en las cosas del Señor. Saulo todavía era un poco impulsivo y quizás hasta un poco soberbio todavía. Y me quiero detener aquí un poco para hablar del nombre de Saulo. Este nombre significa el que ha sido pedido, deseado, o el que ha sido implorado o llamado. Y tiene mucho que ver con el hecho de que Dios había llamado a Saulo para un propósito especial. De la misma manera que ha llamado a muchos de nosotros, el Señor, para un propósito especial. Pero si recordamos, Saulo, el perseguidor de los cristianos, Saulo, el que perseguía y mataba a los cristianos, los enviaba a los coliseos para que se lo coman las fieras. Este Saulo iba rumbo a Damasco a perseguir más cristianos. Y el Señor se le apareció. Y Saulo cayó del caballo y escuchó una voz que le dijo, ¿recuerdan que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice. Porque también nos muestra que cuando alguien nos persigue a nosotros, en realidad no está persiguiendo a nosotros, no nos está persiguiendo a nosotros, está persiguiendo al Señor. Luego Saulo se quedó ciego y el Señor mandó a un tal Ananías a hablar con él, y al comienzo se negó, pero luego el Señor le dijo algo muy interesante. Le dijo: ve, Ananías, ve a ver a ese Saulo, aunque tengas miedo, ve a verlo, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Llamado
persecución. Van de la mano, van de la mano. Pero Pablo era un personaje escogido por Dios para ser su instrumento. Y muchos de los que estamos aquí somos ese instrumento que Dios ha llamado para llegar al pueblo de Cajabamba. Cada uno de ustedes que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, cada uno de ustedes que se dice cristiano, que es salvo, es un instrumento que Dios quiere usar para empujar su reino. Saulo había sido escogido por Dios con un propósito especial, pero todavía necesitaba ser refinado, como muchos de nosotros. Necesitaba ser pasado por el fuego. Como dice Primera de Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Yo leí este versículo que dice ser acrisolada por las pruebas y me recordó justamente Karin. Karin está siendo acrisolada por las pruebas de la enfermedad. Karin está siendo pasada por el fuego hasta que sea digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se le revele. Es claro, el gran Saulo de Tarso tenía mucho que aprender todavía. Tenía que dejar la soberbia a un lado, humillarse, y por eso vemos que Dios le cambia el nombre más adelante por Pablo. De Saulo, Pablo. ¿Qué significa precisamente? Humilde. Lo vimos en Hechos 13:9, cuando dice, entonces Saulo, o sea Pablo, y aquí le cambió el nombre, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo. Ya Saulo estaba en el proceso de transformación, que muchas veces no es de un día para el otro, toma su tiempo. Saulo empezó su transformación y a partir de este versículo, la Escritura siempre lo llama. Iglesia, ustedes no lo saben, no lo sabemos todavía. Pero desde el momento que somos salvos y empezamos nuestra transformación, Dios nos cambió nuestro nombre. Y cuando vayamos a su presencia, allí nos vamos a enterar qué nombre Él nos ha puesto. De repente, Juan el renegón. De repente, no sé, Wagner el llorón. Es una broma, no lo sé, pero cada uno de nosotros va a tener un nombre que va a ir pegado con nuestra personalidad. Rosita, la que nos cura, ¿no? Martita, la que nos pone en regla. Dios tiene un nombre ya preparado para ti, ya lo tiene. Ya no te llama René, disculpa, ni el Celcito tampoco, tiene otro nombre. Cada uno tiene un nombre. El Señor ya nos escogió un nombre y nos va a llamar con ese nombre cuando estemos en el cielo. Pero entonces el domingo pasado, regresando al tema, vimos cómo Pablo y Bernabé salieron de Pafos. ¿Recuerdan? Ya nos pasamos de Pafos, bueno, ya estaba ahí en el mapa. Salieron de Pafos, de la isla de Chipre, rumbo a Perge de Pisidia, para luego llegar a Antioquía de Pisidia. Allí predicaron la palabra de Dios, muchos la aceptaron, otros no. Ellos, si recuerdan, se sacudieron el polvo de los pies y se fueron rumbo a Iconio de Licaonia. Y cuando llegaron ahí, lo primero que hicieron fue entrar a la sinagoga. Dice el texto que como de costumbre, y hablaron de tal manera que muchos judíos y no judíos creyeron. Pero los judíos incrédulos, o sea, los que no creyeron, incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Aún así,
Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos aquí que a pesar de lo que leímos en el capítulo anterior, que Pablo y Bernabé habían decidido enfocarse en predicar a los gentiles, ellos no ignoraron del todo a los judíos, al contrario, era su gente. Y a pesar de todo, ellos se preocupaban por su salvación, así como de costumbre, dice, entraron en la sinagoga y predicaron a judíos y a no judíos. Iglesia, va a haber algunos que nos van a rechazar, va a haber algunos que no van a querer escuchar, va a haber algunos que nos van a perseguir, pero aún así debemos perseverar en predicar el Evangelio de Cristo. Vemos aquí también que Dios les cerró una puerta en Antioquía de Pisidia, pero les abrió otra puerta en Iconio de Licaonia. Iglesia, Dios es un Dios que abre y cierra puertas. Y si nos cierra una puerta acá, con seguridad nos va a abrir otra puerta en otro lado. Ahora, el común denominador aquí es que en cada pueblo que visitan, casi siempre sucede lo mismo. Primero Pablo y sus compañeros buscaban a los judíos y generalmente estos se encontraban en la sinagoga, y luego vemos que algunos judíos y algunos griegos temerosos de Dios aceptaban el Evangelio y otros no. Y esto siempre nos va a pasar, iglesia. Y por eso es importante que no nos desanimemos y que perseveremos en continuar predicando el Evangelio de Cristo. Estos judíos incrédulos, aquellos que no aceptaban el Evangelio, siempre se levantaban en oposición contra ellos. Y entonces Pablo y Bernabé eran forzados a salir para buscar un nuevo lugar donde predicar. Y si observamos bien, iglesia, nos vamos a dar cuenta que casi todas las persecuciones registradas en este libro fueron instigadas por judíos incrédulos, por aquellos que por cuidar sus propios intereses rechazan el Evangelio de Cristo. Y eso es algo muy común, iglesia. Muchas veces las personas no quieren recibir a Cristo porque tienen sus propios intereses. Ay, yo no quiero recibir a Cristo porque no quiero dejar de chupar, no quiero dejar de tomar, y ahí me van a decir que no tome, me van a prohibir que tome, o me van a decir esto, o me van a decir lo otro. ¿Alguna vez les hemos prohibido algo desde el púlpito? Nunca. Yo creo que el Espíritu Santo que entra a morar dentro de ti cuando lo recibes es el que va a poner convicción de pecado en tu vida. Y solamente tú y Él saben qué es lo que es bueno para ti y qué es lo que no es bueno para ti. Iglesia, algo que tenemos que rescatar es que sea lo que fuere que estos judíos estuvieran tramando, no era fácil contradecir a Pablo, ya que él estaba muy bien preparado para resistir los ataques del enemigo. Él estaba lleno del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Si recuerdan, dice el texto en Hechos 13:4, Bernabé y Saulo enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos envía. Es el Espíritu Santo quien pone esa convicción en nosotros. Es el que nos llama. Ellos sí habían sido enviados y confirmados de su llamado por el Espíritu Santo. Ellos no fueron simplemente porque sí. Ellos no fueron simplemente porque vieron la necesidad. Iglesia, necesidad de Jesucristo hay por todos lados. Ellos fueron llamados. Pablo no estaba obrando en su carne. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y sinceramente amaba las almas de esta gente. Y a pesar de que esta misma gente, su gente, quería matarlo. Tanto así que dice el texto que Pablo habló y una gran multitud creyó. Pablo predicó el mensaje de Cristo y a pesar de la oposición y la persecución que estaban sufriendo allí, muchos creyeron y por eso ellos decidieron quedarse un buen tiempo allí. Ellos sabían que estos nuevos cristianos de Iconio necesitaban ser discipulados. Ellos necesitaban todo el conocimiento que pudieran obtener para resistir las artimañas del diablo, como dice el libro en Efesios 6, del 11 al 12. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Si leemos en detalle este pasaje, nos daremos cuenta que el diablo y su ejército están bien organizados. Ellos tienen poderes, autoridades, potestades, fuerzas espirituales malignas. Ellos están muy bien organizados, como decir, generales, coroneles, capitanes, sargentos, están muy bien organizados. Y por eso es que nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para contrarrestar esos dardos. Luego dice el texto, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Pablo y Bernabé continuaron predicando con denuedo, dando testimonio de la gracia de Dios y tocando las vidas de otros con el poder de Jesús, a través de su Espíritu Santo. Y aquí vemos que el Señor no permitió ni permite que los apóstoles y otros evangelistas hagan milagros para exaltarse a sí mismos, ni para divertir a la gente, sino para confirmar su palabra, para confirmar el poder de su palabra. Lo vemos en Marcos 16:20, cuando nos dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y que dice, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Luego dice el texto, el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Esto también nos muestra, iglesia, que ningún apóstol puede realizar un milagro por sí mismo. Ni ninguna señal o prodigio fue hecha ni por el más grande de los apóstoles, sino porque Dios lo permitió, porque esa era su voluntad en ese momento. Y es por eso cuando oramos por sanidad, cuando oramos por alguna situación, siempre decimos, pero que sea tu voluntad, Señor, no la nuestra. Porque esa es la que va a prevalecer, la voluntad de Dios. Pero muchas veces vemos en algunas iglesias carteles que anuncian, hoy martes, noche de milagros y de sanidad, de 7 a 8 p.m. Y yo me pregunto, ¿qué hay de los otros días? ¿Qué hay de las otras horas? ¿Acaso podemos condicionar a Dios a que solo haga milagros los martes en la noche de 7 a 8? ¿Podemos? Si no quiere, y si no es su voluntad, tengamos mucho cuidado con eso. Nosotros no somos nadie, ni podemos de ninguna manera condicionar la voluntad de Dios. Él es el que decide, Él es el Todopoderoso. Leamos los versículos del 4 al 7 que dicen, la gente de la ciudad estaba dividida, unos de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los no judíos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron, escuchen bien, siguieron anunciando las buenas noticias. Y si estás tomando nota, punto número 1, cuando predicas el Evangelio, habrá división. ¿A cuánto nos ha pasado? Predicas el Evangelio y unos te dicen que sí, otros te dicen que no, unos te discuten, unos te agreden y unos aceptan. Hay división. La gente de la ciudad está dividida. Unos de parte de los judíos, otros de parte de los apóstoles. Iglesia, el mismo evangelio que convence a algunos produce hostilidad en otros. Por lo tanto, el evangelio causa división. Y dice el libro de Mateo 10 del 34 al 37, no, aquí está hablando Jesús, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí.
Está clarito, está clarito. Yo creo que en esto se resume todo. ¿A quién quieres más? Sería la pregunta. ¿A quién quieres más? ¿Quieres más a tu padre o a tu madre, a tu hijo o a tu hija, a tu negocio, que a Dios? Si ese es tu caso, Dios mismo te está diciendo, no eres digno de mí. Si ese es tu caso, entonces lo estás negando públicamente. Y el libro de Mateo 10, 32, 33 nos dice, a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Dice el versículo 6, que al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de la Licaonia y a sus alrededores. Los apóstoles se detuvieron allí mucho tiempo, predicando la palabra a pesar de la oposición fuerte de los judíos. Sin embargo, vemos aquí que huyeron, y esto concuerda con lo que dijo Jesús en Mateo 10, 23. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Iglesia, la persecución produce que el Evangelio sea esparcido en otros lugares. La pregunta quizás sea, ¿cómo sabrá el predicador cuánto debe quedarse y pelear por la verdad y cuándo deberá huir? Hasta ahora hemos sido, como ministerio, tremendamente perseguidos, amenazados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a través del Espíritu Santo hemos tenido la paz y el gozo de saber que no es tiempo de huir, sino de pelear con la verdad. Es necesario seguir predicando con denuedo, si algo se logra, pero obviamente cuando se reconoce que ya no hay nada por hacer, cuando ya no se logra nada bueno y la persecución persiste y se pone demasiado peligrosa, es mejor huir, pero huir con el único interés de continuar predicando la palabra en otra parte. Los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, pocos kilómetros de Iconio. Y dice el versículo 7, donde siguieron anunciando la buena noticia. Ellos no se desanimaron, ellos no tuvieron miedo, ellos no dijeron, ya no voy a predicar la palabra porque mira, por donde vamos nos persiguen y seguro que ahorita se vienen los de Iconio para acá porque está cerca, 10 kilómetros, 13 kilómetros, y nos van a perseguir otra vez, nos van a apedrear, nos van a querer matar, mejor nos quedamos calladitos, vayamos a ese cuarto, vamos a ver Netflix todo el día, tranquilitos y no hacemos nada. No, ellos continuaron predicando las buenas noticias. El apóstol Pablo fácilmente podría haber hecho una lista de todos sus sufrimientos por causa del Evangelio, ¿no? Y podríamos decir, los pobrecitos de Pablo y Bernabé, pobrecitos Pablo y Bernabé, los pobrecitos de Pablo y Bernabé, perdón, los pobrecitos no, los misioneros Pablo y Bernabé sufrieron mucha persecución, pero no eran pobrecitos. Dios los había llamado con un propósito y ellos habían aceptado voluntariamente. Es más, el Señor se lo había dicho a Ananías cuando lo mandó a hablar con él. No le dijo, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, porque los padecimientos, los sufrimientos nos fortalecen en nuestra fe. Pablo y Bernabé, a pesar de la persecución que vivían, tenían paz, tenían gozo y tenían la provisión. A ellos no les faltaba un techo donde dormir, nunca. No les faltaba comida, siempre tenían que comer y demás. Hasta tenían dinero para pagar cualquier necesidad. Si necesitaban un taxi o una mototaxi, tenían para pagar. Es más, si ustedes recuerdan, Pablo trabajaba. Pablo tenía un negocio y fabricaba tiendas de campaña o carpas y con eso se ganaba la vida. Podemos ver aquí mismo, entre nosotros,
un ejemplo de ello. Y discúlpenme que los use, pero Angie Wagner, ellos no son pobrecitos. A ellos no los hemos obligado a ir al refugio, ¿o sí? Ellos han ido voluntariamente. Dios los llamó y ellos dijeron sí al llamado. Y ahí están sirviendo en paz, con gozo y teniendo la provisión de cada día. ¿Es fácil? No lo es. Todo aquel que está en un ministerio sabe que no es fácil. Sabe que va a haber persecución. Sabe que van a haber dudas. Sabe que el enemigo va a atacar nuestra mente. Pero estamos conscientes que el Señor nos ha llamado, hemos dicho sí al llamado y nos paramos firmes en nuestras promesas. De la misma manera, Pablo y Bernabé se pararon firmes en sus promesas. Pero muchas veces la gente, por ignorancia, tiene esa falsa idea que los misioneros, que los que sirven voluntariamente son pobrecitos, sufren demasiado, cuando es todo lo contrario. Yo recuerdo en una conferencia en Estados Unidos, en un panel de preguntas y respuestas, una señora me dijo, ay, pobrecito ustedes que se han tenido que ir a un país del tercer mundo y encima a un pueblito donde no hay nada. ¿Cómo estarán sufriendo? No te miento, Sandra me tuvo que agarrar porque ya la ahorcaba la señora. Francamente, Señor, perdóname, voy a orar por esta señora y después la ahorco. No les voy a mentir, me dio mucha cólera. Pero le respondí diciéndole que para mi esposa, mi hija y para mí no era un sufrimiento. ¿O ustedes me ven sufriendo? Ay, ¿qué hago aquí? Mejor me voy. No, al contrario. Vivo feliz y contento en Cajabamba. O sea, le dije, no somos víctimas de Dios. Y Dios no nos ha castigado mandándonos a Cajabamba, al contrario, nos ha premiado. Es un gozo, es un honor y un privilegio para nosotros haber sido llamados por Dios para empujar su reino aquí en Cajabamba. Y quizás no seamos los pastores más perfectos, no lo somos. Y quizás podríamos hacer muchas cosas más, quizás. Pero Dios nos ha llamado con un propósito para empujar su reino aquí en Cajabamba y creemos que cuando Dios guía, Dios provee. Iglesia, Pablo no buscaba el sufrimiento para poder jactarse y vanagloriarse de haber sufrido por Cristo. Al contrario, el sufrimiento lo buscaba a él. Pablo mismo lo dice en Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Iglesia, esa era realmente su misión, que a través de predicar la palabra de Dios, él pueda experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Y lo hacía con gozo. Iglesia, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios hace, según los versículos del 1 al 7, son 6 cosas principalmente, y con eso termino. 1, produce creyentes. Fíjese el versículo 1, dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos. ¿Qué cosa fue lo que hablaron? El Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Ellos predicaron la palabra de Dios con poder y mucha gente creyó. Una multitud de judíos y de los que no son judíos creyeron. Segundo, levanta oposición. No solamente produce creyentes, el oír la palabra levanta oposición. Dice el versículo 2, pero los judíos incrédulos, o sea, los que no creyeron, es más, los que decidieron no creer, porque creer o no creer es una decisión tuya, no del vecino, no de la esposa, no de los hijos, es tu decisión. Los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Levanta oposición.
no solamente no crees, sino que incitas a otros a que tampoco crean. Porque es como el que toma no le gusta tomar solo, necesita que alguien tome con él. Igualito. Tercero, agrada a Dios. Predicar la palabra de Dios agrada a Dios. En todo caso, dice, Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Iglesia, se necesita ser valiente para predicar la palabra. Yo veo a veces a los jóvenes que van a la plaza de armas, oran primero, piden la unción del Espíritu Santo y valientemente se van a predicar. Eso es lo que llamamos una prédica callejera, uno a uno. Pero eso le agrada a Dios. Cuarto, causa división entre oyentes. ¿Ya? La gente de la ciudad estaba dividida, unos de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Eso siempre va a pasar. Van a haber unos que están con nosotros y otros que están en contra. Quinto, mueve a los hombres perversos a formular planes malvados, ¿no? Ellos están pensando cómo vamos a fastidiar a estas personas. ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a negar? Dice que hubo un complot tanto de los judíos como de los no judíos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Y sexto, produce en las personas el deseo ardiente de continuar anunciando las buenas noticias a pesar de la oposición. Cuando hay oposición, y siempre lo decimos desde el púlpito, es porque algo bueno estamos haciendo. Si alguien está hablando mal de nosotros, si alguien se opone a nosotros, si alguien no quiere darnos algo o nos prohíben algo, es porque estamos haciendo algo bueno. Y el enemigo no está contento. Dice el versículo 6 y 7, al darse cuenta de esto, los huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas noticias. La oposición no debe frenarnos de continuar anunciando la buena noticia. Al contrario, debe inspirarnos a predicarla aún más. A pesar de toda la persecución que sufrieron Pablo y Bernabé, ellos estaban claros. Y nosotros, iglesia, también debemos estar claros en lo que nos dice Primera de Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén.